Bien, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la Ley Provincial 9.526 que impide la explotación minera a cielo abierto. Un título que se ha dado en la prensa, que lo han dado los medios de comunicación, pero queremos saber de qué se trata, qué afecta. Sí es muy importante que esto se haya ratificado. Hay, por supuesto, quienes pedían que no fuera así, han puesto también el grito en el cielo, pero en definitiva queremos hablar con los quienes saben, quienes hace mucho tiempo que están trabajando en esto, y que es Mauricio Baloco de la Fundación Natura y Federico Copta, biólogo del Foro Ambiental Córdoba, además un amigo. Gracias por venir los dos. ¿Qué tal? Gracias. Fede, ¿qué significa este fallo? ¿Es importante? Es muy importante por dos cuestiones. Primero, relacionado a la provincia de Córdoba, que no volveremos a tener experiencias como la mina de uranio de los Gigantes, Ajá. en donde Donde ha habido contaminación de río, ¿no? Sí, porque el problema... ¿Lo hay aún? Perdóname, ¿lo hay? No, en este momento no. Hemos incluso pedido información y eso, digamos, de momento no está pasando nada. El problema es que hay un lago, una laguna que se ha hecho de unos 900 metros de largo, que tienen los lixiviados, digamos, es un líquido sumamente ácido, y después de 26 años de haber cerrado el funcionamiento de la mina, eso siguen esos líquidos, y siguen 2.400.000 toneladas de las colas de uranio, que es básicamente la roca molida por la cual ha pasado el ácido y ha quedado, digamos, con menor contenido de uranio, pero, digamos, residuo con actividad radiactiva al fin. Entonces, este tipo de, digamos, de experiencias no lo volveremos a tener en Córdoba. Esto es fundamental relacionado a que Córdoba es una provincia turística y una provincia agrícola ganadera. Entonces, tanto el cuidado de la sierra como el cuidado del agua, incluso para la supervivencia misma de la población, eso no se vería afectado por este tipo de actividad. Y la otra cuestión fundamental es el ejemplo para otras provincias, porque el tribunal lo que ha fallado es que es constitucional que Córdoba pueda poner límites a las formas de minería que se hacen en la provincia. Y esto puede ser tomado como ejemplo por otras jurisdicciones. Catamarca, San Luis, digo, por ejemplo. Por la jurisdicción que decida tener la decisión política de no pero tener... Digo, zonas muy afectadas son Catamarca y San Luis, claro, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, sí. ¿Alguna otra en especial? La Rioja, San Juan. La Rioja y San Juan, tenés razón, claro. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de una provincia, de tener la potestad de decir, queremos esta forma de minería o no la queremos, la verdad es que representa un valor importante para los otros distritos. Entonces, creo que esa es también la preocupación de parte del sector minero, que justamente, indudablemente, este fallo lo van a tratar de apelar ante el Tribunal Supremo, pero... es un paso, un gran paso. Es un gran paso porque está muy bien fundamentado el cómo Córdoba, ateniéndose a la ley de presupuestos mínimos de ambiente, lo que ha hecho es ir un poco más allá, y eso es lo que está previsto en la ley de presupuestos mínimos, y de alguna manera no es que prohíbe la minería, o sea, la minería, las canteras, todo eso va a seguir funcionando. En realidad no toca ni un solo puesto de trabajo, esa es la realidad. Hoy no toca ninguno, pero este tipo de minería, que es contaminante y de alto impacto, no se va a hacer acá. Mauricio, ¿qué significa la minería a cielo abierto? Bueno, ¿Hay acá en Córdoba, había algún emprendimiento de estas características? De hecho, bueno, el caso que Aparte mencionaba de recién, Gigante. claro, el caso de los Gigantes, por ejemplo, es una ex mina de uranio, la ex mina de uranio de los Gigantes, que de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que bueno, hacían extracción de uranio. Fíjate que ese emprendimiento estuvo activo desde el año 83 al 89. Justamente en el año 86 fue donde se detectaron los niveles más altos de contaminación en el río San Antonio, que era producto del ácido sulfúrico que iban vertiendo de los diques. Hay 2 diques todavía en ese predio, y el predio, recordemos que si bien la municipalidad, la comuna de Carlos Paz sugirió la remediación, todavía no se ha hecho nada. ¿No? Hay 2 diques, un dique de decantación y un dique de cola que se llama, y en esos 2 diques, bueno, incluso cerca de esos diques hay un talud de fósforo, de cada vez que llueve en ese lugar, va arrastrando todo el contaminante a los diques de cola, ¿no? Si se puede traducir en esto que decís, en esta contaminación, ¿en qué le puede afectar al ser humano? Mira, básicamente tenemos, el problema es el siguiente, ha pasado ya cerca de 20 años desde que quebró la ex mina de uranio, y bueno, hoy no hay niveles de contaminación. Según la Comisión Nacional de Energía Atómica, se están haciendo monitoreos del agua superficial y el agua
y de las napas, y no hay contaminación. Hay contaminación, pero por bajo de los niveles que autoriza la administración, ¿no? Claro. De todas formas, bueno, Pero recordemos digo, que es una zona crítica porque ahí están lloviendo aproximadamente anualmente, y en estos años más todavía, entre 1000 y 1100 milímetros anuales en esa zona. Digo, y le pregunto en general a la mesa, ¿en qué, en el caso de prosperar y que fuera minas a cielo abierto, digo, ¿en qué perjudica al ser humano? Sí, ¿qué se ha comprobado que le puede afectar? Bueno, fíjate vos que todos estos contaminantes que están depositados ahí, que incluso hay ácido sulfúrico, tenemos fósforo, gas, hay ciertos gases que se lo están midiendo, en teoría están por bajo los niveles. No tenemos los análisis, ni nos han dado datos exactos, pero ellos dicen, creemos en la palabra de la comisión, de que están por bajo los niveles. Digo, ¿En qué contamina? Más allá de que supuestamente estaría controlado. Está bien. Bueno, fíjate vos el lugar donde está, y eso tiene fisuras. De hecho, el dique de Cola tiene dos caños, dos válvulas de apertura manual, que eso se abría cuando habría grandes lluvias, se abría para dejar pasar un poquito, que fue el tema de cuando se detectó en el 86. Pero vos fíjate que todo eso, esa contaminación incluso, no tanto radioactiva, porque ahí no llega el uranio a tener un carácter radioactivo, sino contaminante. Pero todo eso va a parar al arroyo El Cajón, que se le llama, que es un afluente del dique San Roque. El arroyo Cajón, cuando va juntándose con otros afluentes, va pasando por 5 comunidades desde el predio hasta el dique San Roque. Y recordemos que del agua San Roque es donde consumimos el agua de los cordobeses, ¿no? ¿Y eso que podría ser cancerígeno? Bueno, en el caso del radón, que es un gas que es propio de la desintegración del uranio, es cancerígeno y está comprobado cancerígeno a nivel de pulmón. Entonces, el hecho de remover todo ese material genera una mayor disponibilidad de radón, sobre todo a los trabajadores que están en ese lugar. De todas maneras, también los otros productos, digamos, dependen mucho los productos químicos de acuerdo al tipo de yacimiento que se encuentre, sea oro, plata, etc. En Córdoba, digamos, en su momento recordaremos que los jesuitas tenían algunas explotaciones de oro, pero estamos hablando de galerías. Bueno, claro. De todas maneras no existen, no se han detectado, digamos, por lo menos yacimientos que sean equiparables a los que tenemos en la cordillera. Pero eso no significa que en profundidad no puedan existir. Entonces, es un preventivo para eso, que es potencial, pero es un preventivo muy claro para lo que son minerales radiactivos que sí existen en Córdoba. Existen varios yacimientos, incluso los lugares más ricos los tenemos en Cosquín. Por eso es que los materiales de construcción no tienen que provenir de allí. ¿Por qué? Por el contenido de radón, cuando se hacen las edificaciones, si tienen altos niveles de radón, justamente incrementa las probabilidades de cáncer, sobre todo si las personas son fumadoras, se multiplican las probabilidades de cáncer con las de radón. Fíjate vos, José, que allá en el predio, cuando estaba activa la mina, los trabajadores cada 15 días se les hacía análisis de orina. Esos análisis iban a Buenos Aires y cuando se detectaba que había algún empleado que tenía niveles elevados de contaminación, se lo indemnizaba y se lo despedían. Claro, y después tomaban gente nueva. Entonces, en realidad la contaminación al cabo de las 48 horas baja un poco, pero siempre queda un sedimento de contaminación en el cuerpo por todo el tiempo. Fíjate que los trabajadores que trabajan en Estados Unidos en la extracción minera de uranio son los que tienen el mayor índice de mortalidad en Estados Unidos, ¿no? Digo, todo esto y respecto de lo que ha dispuesto el Tribunal Superior de Justicia, que supuestamente, supongamos que lo avalara después si hay un posterior reclamo judicial, y se ha avalado esto que se sustenta hoy, todo dependerá del control después. Porque también puede estar la ley, pero después que por debajo se hagan cuestiones. Sí, pero a ver, la minería a cielo abierto implica inversiones muy grandes. ¿Es arriesgarse? No, es que necesariamente es visible. Estamos hablando de formas de explotación que son altamente visibles por las inversiones millonarias que requiere. O sea, ¿cuál es la diferencia con la minería clásica? La de lo que veíamos en la película cuando iban haciendo los pozos, excavando. Esa minería no está prohibida. Lo que está prohibida es aquella que, en dos palabras, volamos una montaña que tiene mucho mineral, la trituramos toda, la hacemos pasar por determinadas sustancias, ácidos, etcétera, para sacar los metales que queremos y el resto armamos otra montaña con los residuos que quedan. Sí. Ese tipo de minería implica impactos
veámoslo así, a nivel de montañas. Claro. Eso necesitas inversiones que son Sí. multimillonarias y son claramente visibles. Entonces, si está prohibida, no hay riesgo que no nos vamos a dar cuenta de que van a Sí, ser te tipo entiendo. No se de puede hacer actividades. bajo cuerda, No, imposible. imposible. Fíjate que tan visible es que habían hecho un requerimiento de 5.000 hectáreas para hacer trabajos de minería a cielo abierto. O sea que 5.000 hectáreas trabajadas las vamos a ver. Es un gran negocio. Ah, Es un gran negocio. y bueno, A expensas y A expensas del futuro de nuestras próximas generaciones. así es. Por eso parece que es un mojón importante en Córdoba para que pueda ser tomado por el resto del país. Sin lugar a dudas. Gracias a los dos por haber estado y tratar Gracias, de José. ayudarnos un poco a conocer algo de esta historia que para muchos, incluido para mí por supuesto, somos neófitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. José. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos.